Bueno, muchísimas gracias primero que todas, Meas, por la invitación a este congreso. Vamos a hablar hoy sobre la aproximación diagnóstica de las enfermedades reumatológicas por el médico general. Soy Diana Varela, médica internista, reumatóloga y epidemióloga y tengo una maestría en enfermedades autoinmunes. Resulta que la aproximación diagnóstica puede venir de dos lados, de la parte clínica y de la parte de laboratorios. Entonces, cuando tenemos que pensar en manifestaciones clínicas, siempre todos nuestros pacientes tienen que tener una evaluación cefalocaudal. Entonces, cuando pensamos en autoinmunidad, cuando nuestros pacientes empiezan a generar signos diferentes, como cuáles, como una alopecia difusa, como un eritema malar, como un eritema en heliotropo, como fotosensibilidad, que recordemos que está descrito que usted presenta un mayor enrojecimiento de la piel comparado con otras personas, principalmente familiares de primer grado que tengan su mismo fototipo y que además de esto, esa eritema cutáneo demore alrededor de 72 horas y que esté acompañado por síntomas sistémicos como cefalea y artralgias. También podemos evaluar la presencia de lupus discoide, si hay o no úlceras orales y en dónde están ubicadas, si tiene alguna alteración ocular o si alteraciones en la nariz. Aquí vemos en esta foto, eh, sí, zonas de alopecia difusa. Pueden verse en algunos momentos o en algunos pacientes alopecia areata, pero lo que más se asocia a manifestaciones autoinmunes son alopecias difusas. Aquí vemos en esta segunda foto una alopecia difusa acompañado por un lupus cutáneo crónico. Y aquí en esta orejita, que también es muy importante revisar la oreja de todos nuestros pacientes, vemos este taponamiento folicular que nos acerca al diagnóstico de un lupus discoide en el pabellón auricular. Vemos esta otra oreja, que vemos que hay una condritis, que es una inflamación del cartílago que se puede ver en pacientes con policondritis recidivante. En esta otra vemos un pabellón auricular que tiene una necrosis y esto lo vemos principalmente en la vasculitis asociada a cocaína levamisol. Y acá vemos mucho más tenue otro signo, pero que es muy importante buscarlo en los pacientes con gota, porque esto es un TOF. La nariz es muy importante evaluar. Recuerden que hay muchas patologías que pueden generar nariz sencilla de montar, tanto infecciosas como uso o abuso de tóxicos y también enfermedades autoinmunes como la vasculitis con poliangitis, que antes se llamaba granulomatosis de Becker. También podemos ver esta necrosis en la nariz, que es más de pacientes con vasculitis asociada a consumo de cocaína con levamisol, y podemos ver estos signos también como estos puntos rojos que se llaman telangiectasias, estas líneas a nivel peribucales que se llaman rágades, y puede haber también microstomía como esta paciente que está denominada como una apertura de menos de 3 dedos del tamaño de la paciente. Vemos también narices afiladas en pacientes con esclerosis sistémica, vemos telangiectasias, el paladar es supremamente importante de evaluar. En este paciente, por ejemplo, vemos que tiene un lupus discoide en el paladar y que también en los pacientes con lupus podríamos ver si tiene úlceras, sobre todo en la parte posterior, que son las que más se asocian al lupus eritematoso sistémico. La piel, no todo es fotosensibilidad, no todo son infecciones, no todo son alergias. Miren, por ejemplo, esta paciente que tiene un eritema en heliotropo que se caracteriza por una coloración violácea en los párpados, que tiene unas coloraciones o un eritema en las áreas fotoexpuestas que se denomina el signo de la B o un eritema en brazos. En esta paciente tenemos un eritema malar, que recordemos que está sobre todo el área malar, sobre el puente de la nariz, pero que respeta los surcos nasogenianos. Esta paciente, por ejemplo, tiene telangiectasias que van muy de la mano a pacientes con esclerosis sistémica. Esas esclerosis sistémicas van a tener
unas esclerodactilias, es decir, que la piel está engrosada no solamente al lado de las metacarpofalágicas y en esa primera interfalágica proximal, sino que también en la esclerosis sistémica puede tener una induración en manos que pueden ir hasta codos si es limitada, o si pasa mucho más allá de codos y rodillas, es una esclerosis sistémica difusa. Y hay que preguntar siempre también si sus dedos son sensibles al frío, porque eso nos acerca a un síndrome del Raynaud, que el síndrome de Raynaud puede verse en población normal, pero que tiene algunas características que nos acerca a que haya alguna manifestación autoinmune, sobre todo si hay compromiso del pulgar o si estos pacientes presentan úlceras asociados al fenómeno de Raynaud. Algo también que nos acercamos no solamente en el examen físico, sino en el interrogatorio, es cómo es ese dolor articular. Recuerden que tenemos dolor articular de tipo mecánico y dolor articular de tipo inflamatorio. El inflamatorio, que es el que buscamos en el área de reumatología, se asocia con rigidez matinal, es decir, que cuando este paciente se despierta, él va a referir que se despierta rígido, como si estuviera congelado, y que este tiempo de gelación demora alrededor de 1 hora. Cuando se empieza a mover o el ejercicio empieza a mejorar ese dolor, pero una vez se queda quieto, de nuevamente empeora el dolor, y que además se va a acompañar con síntomas sistémicos. No solamente es dolor articular, sino que hay que buscar si tiene algo en piel o si tiene alguna otra manifestación. Es muy importante también cuando nos acercamos a dolor articular preguntar si el compromiso es monoarticular, es decir, de una sola articulación, oligoarticular, si es alrededor de 2 a 4 articulaciones, o poliarticular cuando es más de 4 articulaciones. Es muy importante porque esto nos acerca no solamente a si es o no de causa reumatológica, sino cuál es la causa de esta. Y en manos, el compromiso articular también es supremamente importante, porque el compromiso de las metacarpofalágicas e interfalágicas proximales son las que más se aproximan a un compromiso autoinmune. Las interfalágicas distales están comprometidas en osteoartrosis y artritis psoriásica. Y la muñeca también nos acerca mucho a ese compromiso por autoinmunidad. Los laboratorios es otro recurso que tenemos todos los médicos, desde el médico desde el de primer nivel hasta el que trabaja en el 4.er nivel. Miren que la correcta interpretación del hemograma también nos da la idea si hay o no algún proceso autoinmune en el momento. Por ejemplo, si tiene una hemoglobina baja, no toda anemia, hay que recordar, es ferropénica, sino que hay que hacer estudios de esa ferroquinética a ver cómo se está comportando. Hay muchos tipos de anemia, no todos los pacientes con anemia mejoran con suplementación de hierro. Esta paciente, por ejemplo, tiene una anemia con un volumen bajo y un ancho de distribución elevado, pero que además de eso nos tiene que llamar la atención que tiene una linfopenia marcada. Recuerden que los pacientes con lupus pueden generar penias de diferentes líneas hematológicas. No solamente la roja, sino la blanca principalmente va a acompañarse de linfopenias y también puede presentar trombocitopenias. Por el contrario, si vemos un paciente que está muy inflamado y tiene alguna manifestación sistémica, pues lo que tenemos que pensar son procesos inflamatorios, por ejemplo, las vasculitis. Y también otro laboratorio que es muy enviado, pero poco interpretado, es el citoquímico de orina, porque toda alteración en el citoquímico de orina siempre la relacionan con infecciones urinarias, lo cual no es cierto. Por ejemplo, si vemos este citoquímico de orina, esta paciente tiene hematuria, proteinuria y leucocituria. Y estos pacientes pueden recibir 2, 3 ciclos de antibióticos y no se dan cuenta que no solamente tienen un sedimento urinario que está activo, sino que también empieza a elevar la creatinina.
Por ejemplo, esta paciente que tiene hematuria, leucocituria y proteinuria tiene una nefritis lúpica y ese primer abordaje se da simplemente desde un citoquímico de orina. Lo otro que tenemos que evaluar en nuestros pacientes es que siempre se debe pedir concomitante la PCR y la velocidad de sedimentación. Recordemos que la PCR tiene un tiempo de vida media de 72 horas y es decir que no se debe pedir sino cada tercer día. Y la velocidad de sedimentación tiene un tiempo de vida media de 5 días, es decir que se debería pedir semanal. Que uno, cuando tiene una infección o una inflamación, debe ir de la mano de la elevación de la PCR y la velocidad de sedimentación, porque está hablando que la vía de la interleuquina 6 está activa. Pero si usted ve, por ejemplo, en este paciente que tiene una sedimentación muy elevada, pero la PCR no está elevada, usted debe pensar que la otra vía que está elevando esta sedimentación es la presencia de anticuerpos. Y que además esta sedimentación, cabe recordar que hay que ajustarla en las personas mayores, que en los hombres se hace la edad dividido 2 y en mujeres debe ser la edad más 10 dividido 2. Si esto sigue dando elevado, hay que darle importancia a esa velocidad de sedimentación y hay que estudiar cuál es el porqué. Y miren lo que pasa muy comúnmente en la consulta externa y lo que pasa muy comúnmente con los médicos generales, y es que en medio de toda su batería de exámenes solicitan unos ANAS. Y recordemos que los ANAS no es un laboratorio de tamización. ¿A quién le vamos a pedir anticuerpos antinucleares? Hay que tener una probabilidad pretest. Ese es ese paciente que nos llega a consulta, que ya lo revisamos, que tiene alguna alteración que nos llama la atención en piel, que viene con dolores articulares, que viene con alguna alteración hematológica, que empieza a elevar creatinina o tiene sedimento urinario activo. Usted tiene que llenarse de elementos para poder pedir uno sana. ¿Por qué? Porque tenemos más de 100 anticuerpos presentes que pueden ser detectados a través de los ANA y que tenemos 29 patrones diferentes de ANA. Es decir, que ANA positivo no es igual a lupus y es algo que quiero que quede muy claro de esta conferencia, que además depende qué tipo de patrón es decir, que usted siempre que reporte unos ANA positivos tiene que decir qué patrón es, porque ese patrón nos va a decir dónde está la enfermedad y el anticuerpo específico que vamos a buscar. Ustedes pueden encontrar en internet esta página que pueden ingresar, que es de acceso libre y que además está en diferentes idiomas. Y ahí le van a dar clic y él nos va a decir, pues, en qué enfermedad vamos a pensar. Digamos que cuando hablamos de los homogéneos, vamos a hablar de 4 patrones principales, nucleares, perdón. Vamos a hablar el homogéneo, el moteado, el centromérico y el nucleolar. Miren que todos estos son ANA positivo, pero son ANA con patrones diferentes y cada uno de estos patrones nos va a acercar a algo diferente. Por ejemplo, cuando tenemos un patrón homogéneo, tenemos anticuerpos que se están dirigiendo contra el DNA de doble cadena o al complejo DNA histonas. Es decir, si yo tengo unos homogéneos, tengo que pensar en 3 antígenos específicos, o que tenga un anti-DNA de doble cadena, que tenga un antinucleosoma o que tenga una antihistona. Es decir, el homogéneo es altamente sugestible de lupus o lupus inducida por medicamentos, artritis idiopática juvenil o hepatitis autoinmune. En pacientes que tienen un patrón moteado, pues tienen anticuerpos contra el RO, el La, SMIT y RNP, por lo cual los pacientes con ANA positivo en patrón moteado se les debe pedir los ENA. Y esto no es más que una secuencia de RNA donde el RO va de la mano con el La y en el siguiente secuencia de RNA está el RNP que va de la mano con el SMIT. Por eso casi siempre vemos que estos anticuerpos dan positivos cuando los pedimos en pareja, porque van en la misma molécula o en la misma cadena de RNA. Cuando yo tengo unos ANA positivo moteados, yo debo de pensar en un lupus o en un bloqueo cardíaco asociado a ROC, en un síndrome de Sjögren, en una enfermedad mixta del tejido conectivo.
en miopatías inflamatorias, en esclerosis sistémica o en síndromes de superposición. Entonces, mire que de acuerdo al patrón, sí tengo que ir pensando en diferentes patologías. Es como un mapa del tesoro que nos va a decir qué anticuerpo y qué manifestación voy a buscar. Si tengo, por el contrario, unos ANA positivos centroméricos, estos lo que nos hace ir a buscar es solo un antígeno específico, que son los anticuerpos anticentrómero. Es decir, que si yo tengo unos ANA centroméricos positivos, no tengo que pedir anticuerpos anticentrómero porque es lo mismo. Y cuando tengo este patrón, lo que yo tengo que pensar es en esclerosis sistémica cutánea limitada. Y cuando tengo los ANA, patrón nucleolar, lo que me está hablando es que hay una presencia de heterocromatina, hay que ir a buscar unos antígenos específicos, que son muchísimos más, pero que se asocian solo a una enfermedad, que es la esclerosis sistémica cutánea difusa. Solamente que cada uno de estos antígenos específicos pues me va a dar un subtipo de esta enfermedad diferente. Y cuando hablamos de los patrones citoplasmáticos, esos patrones citoplasmáticos en general no se asocian a enfermedades autoinmunes. En general se asocian a enfermedades o autoinmunes órgano-específicas, no sistémicas, o a infecciones. Las hepatitis me pueden dar un patrón citoplasmático. La leishmania me puede dar un patrón citoplasmático. El VIH me puede generar un patrón citoplasmático. Es decir, que los ANA no solamente me dan positividad en enfermedades autoinmunes, sino que también me puede dar positividad en infecciones y en neoplasias. Solamente el patrón citoplasmático granular se asocia en manifestaciones autoinmunes sistémicas como en el síndrome antisintetasa y en lupus con compromiso del sistema nervioso central. Ahora bien, otra cosa que es muy importante para interpretar los anticuerpos antinucleares son los títulos, porque a mayor título, mayor especificidad para una enfermedad autoinmune. Hay pacientes que nos envían a consulta de reumatología con títulos de 1 en 40. Solamente dice ANAS positivo 1 en 40. Primero, no nos está diciendo el patrón, por lo cual faltó muchísima información porque ya se dan cuenta que tienen 29 patrones de ANAS. Y segundo, es que estos títulos tan bajos se asocian a falsos positivos y un alto porcentaje de la población tiene estos anticuerpos positivos. Otro anticuerpo que quería traerles es el factor reumatoide porque también es muy mal interpretado. El factor reumatoide no es más que una inmunoglobulina reconociendo otra inmunoglobulina y resulta que esto está en el 25% de la población normal a bajos títulos. A mayor edad, mayor positividad del factor reumatoide a bajos títulos. Y además también que la artritis reumatoide no es la enfermedad autoinmune que se caracteriza por tener mayor presencia de factor reumatoide y mayores títulos. Si vemos esta tabla, el síndrome de Sjögren y la crioglobulinemia son los que más presencia de factor reumatoide tiene y a mayores títulos. Miren también que hay muchas otras infecciones que también me pueden generar factor reumatoide, como la endocarditis, la sífilis, el VIH y las hepatitis. Entonces, como conclusiones, siempre hay sospecha de una enfermedad autoinmune porque tiene síntomas sistémicos, no síntomas localizados. Siempre tienen que haber síntomas sistémicos para generar una sospecha. Usted debe revisar siempre sus pacientes en búsqueda de estos signos de enfermedades sistémicas cefalocaudal. Mire que desde el cabello hasta los pies tenemos muchos signos de enfermedades autoinmunes. La reumatología tiene una gran riqueza semiológica, es decir, que prácticamente los pacientes tienen el diagnóstico de su enfermedad en la piel o al examen físico, que los laboratorios básicos siempre son una gran herramienta, pero si se interpretan adecuadamente. Dejemos siempre este lado de conformismo de que toda anemia hay que darle sulfato ferroso, que todo sedimento urinario hay que darle antibiótico. No siempre es así, siempre estudien las causas secundarias. Que tener ANAS positivo no es igual a lupus. Usted debe interpretar todo de acuerdo al patrón, que ya tenemos la página que la pueden
acceder de forma gratuita, pueden ir a buscar cuál es el patrón que tiene su paciente, pueden ir a ver ahí en la misma página qué enfermedad se asocia a eso y que también para interpretar los ANAS es muy importante el título. A mayor título, mayor probabilidad. Y que el factor reumatoide no es igual a una artritis reumatoide, sino que se debe interpretar de acuerdo al contexto. En reumatología hay muchos simuladores, la tuberculosis, el VIH, las hepatitis. Siempre hay que pensar de lo más común a lo más raro. Entonces, por eso, siempre hay que pensar en todos los diagnósticos diferenciales y no quedarnos en una zona de confort del diagnóstico. Siempre hay que actuar a favor del paciente porque cuando uno diagnostica a tiempo estas enfermedades, puede intervenir en la historia natural, puede evitar morbilidad y sobre todo puede impactar en la mortalidad. Entonces siempre tengamos nuestra mente abierta a eso. Muchísimas gracias a todos los que hacen parte de este congreso. Este es mi correo electrónico por si tienen alguna duda o quieren escribirme. Estas son mis redes sociales, es mi canal de YouTube, Fórum de Enfermedades Autoinmunes, que los invito a que se inscriban y a que evalúen diferentes charlas que hay ahí, que están para todos, desde el médico general hasta el especialista. Muchísimas gracias a todos.